Hola, hola, mi gente guapa de YouTube. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo soy Tu Nombre y les doy la bienvenida a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí de nuevo. Hoy vamos a meternos en un chisme jugosísimo, de esos que nos encantan, pero con un toque de análisis y reflexión, ¿ok? Vamos a hablar de Demet y su ex, bueno, más precisamente sobre ese momento en vivo que nos dejó a todos con la boca abierta. Esa disculpa pública, ¿fue un acto genuino de arrepentimiento o una estrategia mediática cuidadosamente orquestada? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder hoy. Pero antes de que nos sumerjamos en este drama digno de telenovela turca, quiero invitarlos, si aún no lo han hecho, a que se suscriban al canal. Aquí les traigo contenido de este tipo, chismes, análisis, opiniones y mucho más, todo con mucho cariño y respeto para ustedes. Así que no se pierdan nada y activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Vamos a darle. Y bueno, la historia de Demet y su ex, uff. Ya sabemos que las relaciones entre famosos son un campo minado. Todo se magnifica, todo se comenta y cada paso en falso se convierte en titular. Pero esta situación en particular, esa disculpa en vivo, generó un debate enorme en redes sociales. Vimos opiniones de todo tipo, desde los que aplaudieron el gesto de arrepentimiento y madurez, hasta los que lo tildaron de puro teatro, una jugada para limpiar su imagen y ganar titulares. ¿Quiénes eran Demet y su ex? Para entender bien el contexto, vamos a recordar un poquito. Ellos eran una pareja muy mediática, ¿verdad? Sus apariciones públicas siempre generaban revuelo, sus fotos eran portada de revistas, y sus interacciones en redes sociales eran comentadísimas. Se vendía la imagen de una pareja perfecta, enamorada, feliz. Pero como suele ocurrir, detrás de esa fachada aparentemente idílica, se escondían problemas, diferencias y al final, una ruptura que dolió a muchos fans. La ruptura, por cierto, fue bastante ruidosa. Hubo rumores de infidelidad, acusaciones cruzadas, indirectas en redes sociales. Un clásico, vamos. Y en medio de todo ese caos, de repente, ¡boom! La disculpa en vivo. Demet en un programa de televisión de máxima audiencia, mirando a la cámara, con la voz temblorosa, pidiendo perdón a su ex por todo el daño causado. Imagínense el revuelo. Las redes sociales explotaron. Los medios se hicieron eco de la noticia. Y la pregunta que rondaba en la cabeza de todos era la misma, ¿es real o es puro show? Vamos a analizar un poco esto. En primer lugar, el contexto. Demet estaba en un programa de televisión, con millones de personas viendo y escuchando cada palabra. ¿Es este el escenario ideal para una disculpa sincera? Algunos argumentan que no. Que una disculpa genuina debe ser privada, íntima, directa entre las partes involucradas. Que hacerlo públicamente le resta valor y autenticidad al acto. Se argumenta que el verdadero arrepentimiento busca la reparación directa y el alivio del dolor infligido, no la aprobación de la audiencia. El silencio y la discreción se convierten en herramientas de curación, en lugar de amplificadores del drama. La intimidad de un encuentro privado permite la vulnerabilidad y la expresión sincera de emociones, sin la presión de la mirada pública. Por otro lado, están los que defienden que, dado el carácter público de la relación y la ruptura, una disculpa pública era necesaria. Que Demet tenía la responsabilidad de aclarar las cosas, de pedir perdón por el daño causado y de tratar de cerrar ese capítulo de una manera más digna. Sostienen que cuando una relación se ha desarrollado bajo el escrutinio público, el final de la misma merece una explicación, una forma de cierre que permita a los seguidores entender y procesar lo sucedido. Una disculpa pública, en este contexto, se convierte en una forma de rendir cuentas y demostrar empatía hacia aquellos que han seguido la relación de cerca. Además, puede ser una manera de enviar un mensaje positivo sobre la importancia de asumir la responsabilidad por las acciones propias, incluso cuando éstas se han cometido en el ámbito privado. Luego está el tema de la timín, el momento en que se produjo la disculpa. ¿Por qué ahora? ¿Qué la motivó a hacerlo? Algunos especulan que pudo ser una estrategia para promocionar algún proyecto nuevo, una película, una serie, un disco. Ya saben, el viejo truco de cualquier publicidad es buena publicidad. Incluso si eso significa remover el pasado y revivir viejas heridas. En la industria del entretenimiento, la sincronización lo es todo.
El lanzamiento de un nuevo proyecto, la necesidad de revitalizar la imagen pública, o incluso la búsqueda de un nuevo contrato publicitario pueden ser factores determinantes a la hora de elegir el momento adecuado para una disculpa pública. Los expertos en relaciones públicas saben que una disculpa estratégica, bien ejecutada, puede generar una ola de simpatía y apoyo que impulse la carrera de un artista. Sin embargo, este tipo de maniobras pueden ser percibidas como oportunistas y generar un efecto contrario, dañando la credibilidad del personaje público. También se habló de la posibilidad de que Demet estuviera buscando limpiar su imagen, después de las acusaciones y los rumores que circularon tras la ruptura. Quizás sentía que su reputación estaba dañada y que una disculpa pública era la mejor manera de contrarrestar esa percepción negativa. En un mundo donde la reputación lo es todo, la necesidad de proteger la imagen pública se convierte en una prioridad. Las acusaciones de infidelidad, las disputas públicas y los escándalos pueden tener un impacto devastador en la carrera de un artista. Una disculpa pública en este contexto se convierte en una herramienta de control de daños, una forma de minimizar el impacto negativo de los rumores y de recuperar la confianza del público. Sin embargo, la autenticidad de la disculpa es crucial. Si el público percibe que el arrepentimiento es falso o forzado, la estrategia puede fracasar y empeorar la situación. Pero, ¿y si realmente fue un acto sincero de arrepentimiento? ¿Y si Demet realmente sentía la necesidad de pedir perdón a su ex por el daño causado? Después de todo, todos cometemos errores. Todos decimos y hacemos cosas de las que luego nos arrepentimos. Y quizás Demet, con el tiempo y la distancia, pudo reflexionar sobre sus acciones y darse cuenta de que se había equivocado. La posibilidad de un arrepentimiento genuino no puede ser descartada. El tiempo, la reflexión y el crecimiento personal pueden llevar a una persona a reconocer sus errores y a sentir la necesidad de pedir perdón. La disculpa, en este caso, se convierte en un acto de sanación, una forma de liberarse del peso de la culpa y de buscar la reconciliación. Sin embargo, incluso en los casos de arrepentimiento sincero, la decisión de hacer pública la disculpa puede ser cuestionada. ¿Es necesario exponer la vulnerabilidad personal ante millones de personas? ¿No sería más apropiado buscar la reconciliación en privado? ¿Cómo podemos saberlo con certeza? Esa es la pregunta del millón. Es imposible meternos en la cabeza de Demet y saber cuáles eran sus verdaderas motivaciones. Pero sí podemos analizar su lenguaje corporal, el tono de su voz, las palabras que utilizó. El análisis del lenguaje corporal se ha convertido en una herramienta popular para evaluar la sinceridad de una persona. Los gestos, la mirada, la postura y el tono de voz pueden revelar pistas sobre las verdaderas emociones e intenciones. Los expertos en lenguaje corporal buscan inconsistencias entre las palabras y las acciones, microexpresiones que revelan emociones ocultas y señales de incomodidad o engaño. Sin embargo, la interpretación del lenguaje corporal es subjetiva y puede ser influenciada por prejuicios personales. Además, los artistas están entrenados para controlar su lenguaje corporal y para proyectar una imagen específica. Por lo tanto, la fiabilidad del análisis del lenguaje corporal en el contexto de una disculpa pública de una celebridad es cuestionable. Muchos analistas de lenguaje corporal, por ejemplo, señalaron que Demet parecía genuinamente afectada durante la disculpa. Que sus gestos, su mirada, la forma en que hablaba, indicaban que estaba sintiendo un verdadero arrepentimiento. Algunos expertos destacaron la presencia de lágrimas auténticas, la voz temblorosa y la mirada baja como señales de vulnerabilidad y arrepentimiento. Otros observaron la sinceridad en la elección de las palabras y la expresión de empatía hacia su expareja. Sin embargo, es importante recordar que estas interpretaciones son subjetivas y pueden ser influenciadas por la percepción previa que se tiene de la celebridad. Otros, sin embargo, destacaron que había ciertos elementos que parecían un poco forzados, como si estuviera actuando. Que su voz temblaba demasiado, que sus lágrimas eran un poco exageradas. Los críticos argumentaron que la actuación de Demet parecía demasiado ensayada, que la emoción no se sentía genuina y que la disculpa carecía de espontaneidad. Algunos señalaron la presencia de gestos exagerados, la mirada dirigida estratégicamente a la cámara y la falta de contacto visual con el entrevistador como señales de manipulación. Estas interpretaciones sugieren que la disculpa podría haber sido una estrategia cuidadosamente planificada para generar simpatía y mejorar la imagen pública. Al final, la interpretación de estos elementos es muy subjetiva. Cada uno lo ve a través de su propio filtro, influenciado por sus propias experiencias y prejuicios.
Nuestras propias experiencias en relaciones amorosas, nuestras creencias sobre el perdón y la redención, y nuestra percepción de la celebridad en cuestión pueden influir en nuestra interpretación de la disculpa. Aquellos que han experimentado un arrepentimiento sincero pueden ser más propensos a creer en la autenticidad de la disculpa de Demet, mientras que aquellos que han sido víctimas de manipulación pueden ser más escépticos. También es importante tener en cuenta la personalidad de Demet. ¿Es una persona propensa a este tipo de gestos públicos? ¿Tiene fama de ser sincera y auténtica, o más bien de ser calculadora y oportunista? La respuesta a esta pregunta puede influir en nuestra percepción de la disculpa. Si Demet tiene una trayectoria de acciones altruistas y de transparencia en su vida personal, es más probable que el público acepte su disculpa como genuina. Por el contrario, si Demet ha sido criticada en el pasado por su comportamiento egoísta o por sus estrategias de marketing engañosas, es más probable que el público desconfíe de sus intenciones. Y luego está el factor de la percepción pública. ¿Cómo reaccionó la gente a la disculpa? ¿La recibieron con los brazos abiertos, o la rechazaron por considerarla falsa y oportunista? La respuesta del público puede tener un impacto significativo en la forma en que se percibe el acto. Una reacción positiva del público puede generar una ola de apoyo y simpatía hacia Demet, mientras que una reacción negativa puede dañar su reputación y perjudicar su carrera. La percepción pública está influenciada por la cobertura mediática, las opiniones de los expertos en relaciones públicas y la difusión de rumores y comentarios en las redes sociales. Por supuesto, la reacción del ex de Demet también es crucial. ¿Aceptó la disculpa? ¿La rechazó públicamente? ¿Guardó silencio? Su respuesta puede darnos pistas sobre la autenticidad de la disculpa. La reacción del expareja puede validar o invalidar la sinceridad de la disculpa. Si el expareja acepta la disculpa públicamente, esto puede indicar que ha perdonado a Demet y que cree en su arrepentimiento. Si el expareja rechaza la disculpa públicamente, esto puede sugerir que no confía en las intenciones de Demet y que considera que la disculpa es falsa o insuficiente. Si el expareja guarda silencio, esto puede ser interpretado como una señal de que necesita tiempo para procesar la disculpa o que no quiere involucrarse en el drama mediático. Imaginen que el ex de Demet sale a decir que la disculpa no era necesaria y que ya habían hablado en privado. Eso definitivamente le restaría credibilidad a la escena pública. Si el expareja revela que ya han tenido conversaciones privadas sobre el tema y que han llegado a un acuerdo, esto puede sugerir que la disculpa pública fue innecesaria y que Demet buscaba obtener atención mediática. O por el contrario, si el ex de Demet agradece públicamente la disculpa, eso podría inclinar la balanza hacia la sinceridad. Si el expareja expresa gratitud por la disculpa y reconoce el valor del gesto, esto puede indicar que cree en la sinceridad de Demet y que está dispuesto a seguir adelante. Pero incluso en ese caso, podríamos estar seguros de que no es una puesta en escena. ¿De que ambos no están colaborando para crear una narrativa que les beneficie a ambos? La posibilidad de una colaboración estratégica entre Demet y su expareja no puede ser descartada. En el mundo del espectáculo, las relaciones públicas son una herramienta poderosa para controlar la imagen pública y generar atención mediática. Una disculpa pública cuidadosamente orquestada puede ser una forma de revitalizar la carrera de ambos artistas y de crear una narrativa positiva sobre su relación. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Las relaciones públicas, las estrategias de marketing, la necesidad de mantener la atención del público. Todo esto influye en las decisiones que toman los famosos. Por eso es tan difícil discernir entre lo que es real y lo que es puro teatro. Entre lo que es un acto genuino de arrepentimiento y lo que es una jugada mediática cuidadosamente orquestada. Quizás la verdad esté en algún punto intermedio. Quizás Demet sintió un verdadero arrepentimiento, pero también vio la oportunidad de limpiar su imagen y promocionar su carrera. Quizás ambas cosas fueron ciertas al mismo tiempo. La complejidad de las motivaciones humanas hace que sea difícil determinar si una acción es puramente altruista o puramente egoísta. Es posible que Demet haya sentido un verdadero arrepentimiento por el daño causado a su expareja, pero que también haya sido consciente de los beneficios potenciales de una disculpa pública en términos de imagen pública y carrera profesional. En definitiva, la disculpa pública de Demet a su ex es un tema complejo y lleno de matices. No hay una respuesta fácil ni una verdad absoluta. Cada uno tiene su propia opinión al respecto.
Lo importante, creo yo, es no ser demasiado ingenuos y analizar la situación desde diferentes perspectivas. No dejarnos llevar por las emociones y tratar de ser objetivos. Y sobre todo, recordar que detrás de las cámaras, detrás de la fama y el glamour, hay personas de carne y hueso, con sus virtudes y sus defectos, con sus aciertos y sus errores. Así que la próxima vez que veamos un drama como este en las noticias, en las redes sociales, en la televisión, no nos limitemos a juzgar y criticar. Intentemos entender, analizar y reflexionar sobre lo que está pasando. Porque al final, todos somos humanos y todos merecemos una segunda oportunidad. Incluso los famosos. En resumen, hoy exploramos el dilema de la disculpa pública de Demet a su ex, analizando si se trató de un acto genuino de arrepentimiento o una estrategia mediática. Consideramos el contexto, el momento, las posibles motivaciones y la reacción pública. Concluimos que la verdad puede estar en un punto intermedio y que es importante analizar la situación desde diferentes perspectivas sin ser ingenuos. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y sobre todo, que les haya hecho reflexionar un poquito. Quiero agradecerles de todo corazón por estar ahí, por ver mis vídeos, por comentar, por darle like. Son lo máximo. Y hablando de comentarios, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la disculpa de Demet fue sincera o una jugada mediática? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.